empezar a grabar. Profe, ¿y por qué un telescopio es capaz de recibir la radiación del hemisferio norte y no así con un radiotelescopio? ¿Perdón? Es que mencionó que el telescopio es capaz de recibir la radiación del hemisferio norte, pero no así en el caso de este radiotelescopio. No, lo que digo es que una placa que es paralela al suelo, en coordenadas esféricas, solamente puede recibir radiación desde el hemisferio superior. Porque si es paralela al suelo no tiene cómo llegarle la radiación del suelo que... ¿Se entiende eso? Tengo una Sí, placa eso lo que entiendo. es perpendicular al Sí, sí. cenit, es paralela al suelo. Toda la radiación que recibe viene de arriba, ¿no? Sí, En sí. cambio, un telescopio, como tiene un soporte y está a unos par de metros o varios metros o 10 metros de altura y tiene una antena, esa antena va a estar recibiendo radiación desde el cielo, pero también va a estar recibiendo radiación desde la Tierra, porque al apuntar el telescopio en un ángulo de 30 grados, por ejemplo, recibe radiación tanto desde el cielo como reflejada en el suelo. Y es porque está separado el suelo y está mirando en una posición que no es en el cenit. Claro, si está mirando hacia el cenit, el telescopio no va a recibir radiación del suelo, pero si está mirando a cualquier otro ángulo más bajo que el cenit, va a recibir un poco de radiación del suelo. Ya. Eso no es tremendamente importante, pero en algunos casos que se quieren hacer mediciones específicamente de potencias muy débiles de temperatura del cielo, como la radiación de fondo cósmico, por ejemplo, lo que se hace es que alrededor del telescopio se se forra el suelo con algún tipo de material que sea no reflectante. Y eso yo lo he visto hacer en el telescopio para medir la radiación de fondo cósmico, como les digo, que son mediciones de potencias muy débiles. Ya. Entonces, vamos ahora compliquemos un poquito el caso. En general, vamos a pasar de radiación incidente que no dependía de la posición en el cielo a una radiación incidente que es una función del ángulo en el cielo, que es el caso más general. El brillo B es una función del ángulo en el cielo, es decir, B es igual a B de teta phi. También, para una antena real, otra cosa que hay que tener en cuenta es que para una antena real, el área colectora es menor que el área geométrica. Es decir, yo tengo tengo un disco redondo, estoy recibiendo radiación, pero tiene, por ejemplo, cuando vean la figura, cuando vean el telescopio, cuando se lo muestren en la práctica, van a ver que el telescopio tiene un espejo primario y un espejo secundario, y para sostener el espejo secundario sobre el primario tiene que tener unos tirantes de metal que lo sostienen, porque si no va a quedar colgando. Y esos tirantes bloquean una parte del espejo primario, por lo tanto hay bloqueo y no toda la radiación llega al secundario y del secundario a la bocina del radiotelescopio. Ya, eso por una parte. Por otra parte, si yo tengo un espejo primario que refleja hacia un espejo secundario que es más pequeñito y de ahí a una bocina, que es la que colecta finalmente toda la radiación, se supone que el espejo primario actúa como digamos, el plato se dice, la antena primaria, es perfectamente reflectante, o sea, para la radiación incidente actúa como un espejo perfecto. Es decir, toda la radiación que llega al espejo primario va al secundario y ya después va a la bocina colectora. Sin embargo, esto no es así para todos los tipos de luz, es decir, eso se llama, existe el fenómeno de difusión, es decir, si la longitud de onda de los fotones es mucho menor, así, si la longitud de onda de los fotones es mucho mayor que el espejo primario. El espejo primario tiene un pulido, es una placa de aluminio generalmente, o está hecho de aluminio pulido muy fino,
pero igual tiene un cierto grano, ¿no? El grano es del orden de 20 a 50 micrones. Un micrón es la milésima de un milímetro. Entonces, si la longitud de onda es mucho mayor que el pulido del telescopio, entonces los fotones van a ver el telescopio como un espejo perfecto. Y todos los fotones van a ser reflejados hacia el secundario y luego hacia van a ser reflejados hacia la bocina colectora. Sin embargo, en la medida que la longitud de onda se empieza a achicar, y por lo tanto la frecuencia aumentar, los fotones van a ver la rugosidad del telescopio cada vez más grande. Entonces ya no lo van a ver como un espejo perfecto, sino que algunos fotones van a rebotar, la mayor parte va a rebotar al secundario, pero algunos se van a perder, se van a difundir, ya no van a llegar a mi bocina colectora. Ese fenómeno se llama difusión, y es cuando la longitud de onda ya empieza a hacerse parecida al tamaño del grano, por lo tanto la frecuencia es más alta. Entonces eso quiere decir que el telescopio no va a recoger la misma fracción de la luz incidente para todas las frecuencias, sino que a medida que la frecuencia sube, va a perder eficiencia. Entonces, en ese sentido se define la apertura efectiva A sub E de la antena, tal que A sub E es eta sub A por A, donde A es la apertura geométrica, es pi por r cuadrado, y A sub E es la apertura efectiva, ¿no? Y eta A se llama la eficiencia de apertura. La eficiencia de apertura ronda entre un 80-90%, o sea, un 90% de la luz incidente finalmente va a dar al secundario y de ahí a la bocina, y el resto se pierde. Pero esta eficiencia empieza a bajar, como vamos a ver más adelante en una parte del curso, empieza a bajar a medida que la frecuencia aumenta, es decir, la longitud de onda disminuye. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que un telescopio va a tener un área efectiva distinta para distintas frecuencias. Generalmente unos telescopios se optimizan para una cierta frecuencia y son capaces de observar a frecuencias más altas, pero pierden mucha eficiencia. ¿Preguntas hasta acá? Con respecto a lo último, a la eficiencia de la apertura, en el caso de un radiotelescopio, una antena, ¿cómo se hace esa medición como más prácticamente? ¿Cómo se suele hacer? Ya, para hacer esa medición, para explicarles cómo esa medición se hace, uno puede medir la apertura efectiva de un telescopio y su eficiencia de apertura, pero necesito desarrollar el curso todavía para poder explicarles cómo se hace. Necesito varios conceptos que aún no tengo. Sin embargo, les puedo adelantar que eso se hace midiendo observando una fuente puntual, cuya densidad de flujo está tabulada, que uno la conoce. ¿Por qué sucede eso? Como les digo, necesito más avanzar en el curso para poder explicárselo. Pero sí es una medición importante que se puede realizar. Y que de hecho se realiza. Profe, ¿De acuerdo? Ok, gracias, profe, profe. ¿a qué llama bocina? ¿Perdón? ¿A qué llama bocina? El horn de la antena. Bueno, el problema es que no puedo dibujar acá, pero básicamente la geometría de una antena. A ver, voy a poner un papel acá. Segundito. En este mini papel, no sé si se alcanza a ver. No, es imposible, pero bueno, lo que no se alcanza a ver la figura, muy mal. Una antena tiene un espejo primario, que es una parábola primaria, que es el espejo del radiotelescopio que uno ha visto un radiotelescopio N veces. La próxima clase les voy a poner una figura, no la tenía en este momento. Esa parábola concentra
toda la luz en un espejo secundario, que es un hipérbole, un espejo secundario, que a su vez refleja y concentra toda la luz en una bocina. Y que una bocina tiene la forma de es un horn, que se llama. Búsquenlo en googleen por horn o antena horn, y ahí lo van a encontrar inmediatamente cuál es la geometría. Infortunadamente, yo tengo varios horn que los muestro en clase, pero no se me ocurrió traer uno para la casa y ya me quedé en cuarentena antes de poder bajarlo, para poder haberlo mostrado. Pero pienso que la próxima clase ya voy a poder bajar del cerro una bocina para mostrársela específicamente cómo es. Es interesante porque en el Cerro Calán se fabrican estas bocinas en el laboratorio de ondas milimétricas. Nosotros fabricamos estos horn o bocinas que son la óptica de los telescopios, y fabricamos el horn y la lente que va delante de él para la banda 1 de frecuencia del telescopio ALMA. Nosotros en el laboratorio diseñamos esta bocina, que tiene un diseño muy complejo, porque tiene que tener una eficiencia enorme, no, digamos, que con unas especificaciones muy altas, y la diseñamos, demoramos como 8 años en diseñar y producir. Y de hecho estamos en Cerro Calán, estamos produciendo nosotros las bocinas para la primera banda de frecuencia del telescopio ALMA. Son 66 de ellas. Y ya la estamos entregando, y es una contribución importante a la astronomía. Así que por eso que tengo los ejemplos de esas bocinas, y en la próxima clase se las voy a mostrar, si les parece. ¿Alguna otra pregunta hasta acá? No. Entonces tenemos por una parte que un telescopio real, primero que el brillo es una función del ángulo en el cielo, que para una antena real el área colectora es menor que el área geométrica por bloqueo y por difusión. Y en ese sentido se define la eficiencia de apertura, eta sub A, que es A sub E partido por A. Y esta cantidad, eta sub A, se puede medir observando una fuente que es puntual, una fuente puntual que es muy pequeña comparada con el haz del telescopio, que es algo que tenemos que definir todavía, por eso no les puedo contestar completamente. Entonces, por otra parte, vamos a tener que la respuesta de una antena real no es la misma para todo ángulo. Es decir, si yo tengo una fuente que está emitiendo en el cielo y estoy observándola, no es lo mismo si la fuente está puesta en el centro del haz, está totalmente perpendicular, la dirección es totalmente perpendicular a la antena, que si está en un lado, o está corrida, o está más hacia la periferia del telescopio. Entonces, y por eso se dice que existe direccionalidad. Es decir, el telescopio está hecho para apuntar en una cierta dirección del cielo y no es isotrópico. Entonces, para describir esta direccionalidad del telescopio, se define la función que se llama el Normalized Power Pattern of the Antenna, o bien Antenna Pattern directamente. Y el Antenna Pattern es la función de difracción de un círculo, el diagrama de difracción de un círculo modificado por los bloqueos, el blocaje y todas las particularidades que tenga ese telescopio. Y esta función es P sub n de teta phi, describe la respuesta del telescopio a observaciones en diferentes ángulos con respecto a su eje, donde P de 0, 0, es decir, en el eje es 1, está normalizado. Entonces vamos a ver a las figuras qué es lo que es este power de la antena. Aquí. Esto que está acá en la figura, este diagrama de difracción, o la antena pattern que se llama, tiene un lóbulo principal, que es donde entra la mayor parte de la energía, y tiene lóbulos secundarios y lóbulos terciarios donde va entrando cada vez menos energía. Entonces, como esta función describe cómo se distribuye
la energía que entra del cielo en el telescopio, cómo se distribuye en el cielo. O bien poniéndolo al revés, si yo tengo una antena que está emitiendo en vez de estar recibiendo, que por el teorema de equivalencia se puede describir exactamente la geometría de la misma manera. Entonces sucede que yo voy a poner la mayor cantidad de mi radiación, si yo tengo un emisor, un telescopio emitiendo, una antena emitiendo, yo voy a poner la mayor cantidad de la energía en el lóbulo primario y después voy a poner energía en el lóbulo secundario y terciario cada vez menos. Esto hay que medirlo para cada telescopio, uno tiene que medir el patrón de la antena. Por ejemplo, para el telescopio que tenemos nosotros en el jardín y con el cual realizamos la experiencia, lo que tenemos acá es un corte. En la antena pattern entonces es una función bidimensional, ¿no? X e Y, porque está mirando, digamos, al cielo, tiene dos dimensiones, dos ángulos. Este es el corte sobre un ángulo, y el corte en el patrón de elevación, es decir, moviendo el ángulo de arriba hacia abajo. Entonces, esto es una escala lineal, lo que tengo acá. Y esto abajo es una escala logarítmica. Lo que se ve en la escala logarítmica, el 0 es P sub n teta phi igual 1, entonces el logaritmo es 0. Y hacia abajo vemos que los segundos lóbulos, o los lóbulos secundarios del telescopio, están aproximadamente a menos 20 dB. Menos 20 dB es del orden un poco del 1%. Aquí tenemos menos 18 y menos 19. No es geométrico porque no es exactamente simétrico, porque el bloqueo tampoco lo es en el telescopio, en la antena. Y después los lóbulos terciarios están muy por debajo de los 20, del orden menos 23 dB, es decir, estos son dos órdenes de magnitud, y aquí tenemos un poco menos. Entonces, lo que quiero decir es que la mayor parte de la energía viene del lóbulo principal cuando uno está observando. Y se trata de que justamente de eso se trata, que la mayor cantidad de la energía entre por el lóbulo principal, porque eso es lo que nosotros queremos. Queremos observar una zona particular del cielo y no queremos que se nos filtre radiación de otras zonas del cielo circundante. Eso puede ocurrir, es decir, si pongo a observar al lado una fuente muy, muy intensa que está un poquito corrida, la voy a ver en los lóbulos secundarios y eso puede competir con la energía del lóbulo primario si la fuente es muy intensa, pero bueno. Por eso se trata de ajustar la antena y hacerla eficiente para que la mayor cantidad de energía vaya en el lóbulo primario. El ancho del lóbulo primario, el ancho a media altura del lóbulo primario, que esto que está acá, es 8.25 minutos de arco para ese telescopio, para el telescopio chico de 1.2 metros que tenemos en el jardín. Y eso define la resolución del telescopio. Algo que sea más pequeño, en este caso, que 8.25 minutos de arco, no lo voy a poder resolver. O sea, no voy a poder saber qué tamaño tiene, si tiene 8 minutos.25 y es intenso, o tiene 1 minuto de arco y es mucho más intenso. No tengo información sobre lo que ocurre aquí dentro de este lóbulo. Entonces, esto es lo que me permite, yo solamente puedo resolver una fuente que sea mayor que 8.25 minutos de arco con este telescopio. El ancho del beam se va haciendo en la medida que yo agrando la antena. Mientras más grande sea mi antena, como vamos a ver un poquito más adelante, más pequeño va a ser el beam. Entonces eso quiere decir que para ver una fuente 10 veces más pequeña en el cielo, para resolverla, yo necesito construir una antena 10 veces más grande. Es decir, las antenas están hechas para observar en una cierta rango de tamaños angulares de fuentes en el cielo. Y este telescopio está hecho para ver fuentes que son mayores o iguales que 8.25 minutos de arco. Y eso es lo que describe el pattern o la respuesta del telescopio en el cielo. Sigamos entonces. ¿Dónde estamos ahora? Brightness distribution, ya. Antena pattern. Entonces, ya conocida esta expresión para nuestro telescopio y medida,
Ahora, otra cosa, ¿cómo medimos nosotros esta función? Lo que hacemos es poner lo que hicimos en Cerro Calán es pusimos una fuente emisora aproximadamente a 3 kilómetros del cerro, fue en Locurro, en Vitacura, en uno de los cerros pusimos esa fuente, y lo que uno hace con el telescopio es observar esa fuente, primero en el centro, y después hace un scan, mueve el telescopio hacia arriba, mueve el telescopio hacia abajo, mueve el telescopio hacia los lados y hace un mapa de la fuente, que es puntual para el telescopio, mucho más pequeño que el BIM. Entonces lo que obtiene básicamente es el gráfico que vimos, es el mapa de la fuente. En realidad lo que está mapeando es el BIM del telescopio, el haz del telescopio. Entonces con esa técnica lo que uno hace es obtener la función P sub n de θ phi para el telescopio. Entonces, dadas esas condiciones, ya tenemos la respuesta del telescopio, la expresión para la potencia espectral recibida por una antena real a frecuencia nu es entonces el W nu igual 1/2 de la apertura efectiva, que reemplaza la apertura geométrica, el de la ecuación anterior, por la doble integral sobre todo el cielo, incluyendo los ángulos inferiores, porque va a recibir radiación del suelo también, de la función de brillo B nu de θ phi por P sub n de θ phi de omega. Entonces, esta es la integral sobre todo el cielo. Entonces tenemos la misma situación que anteriormente, pero es un poquito más complicada. Nosotros conocemos P sub n de θ phi, que describe toda la geometría del telescopio, y aquí está toda mi información, la información que yo ya tengo. Por otra parte, W nu lo conozco porque lo mido. Esta es la medición que hacemos. Este es nuestro conocimiento previo del telescopio. Y ¿sí? Y esto es lo que quiero rescatar. Y eso no es fácil porque yo solamente lo estoy rescatando algo que está dentro de una integral. Entonces eso no es simple y solamente se puede hacer en algunas aproximaciones. Uno tiene que hacer algunas aproximaciones para poder encontrar cuál es la función B nu de θ phi. Cuando esto se transforma en una fuente astronómica, el brillo de la fuente finalmente es lo que yo quiero determinar, las propiedades de la fuente astronómica. ¿De dónde viene este factor 1/2? Este factor 1/2 de acá. El factor 1/2 es para radiación no polarizada, incoherente, porque el receptor solamente responde a una polarización lineal, a una componente de polarización lineal. Entonces, si la luz que estamos recibiendo, la radiación que estamos recibiendo, no tiene polarización, no es polarizada, entonces la mitad de la potencia recibida viene en la polarización horizontal y la mitad de la potencia recibida viene en la polarización vertical. Entonces, y como mi antena en general y mi receptor es sensitivo solamente a una componente de polarización, voy a recibir solamente la mitad de la radiación total. Ahora, es posible, y se hace, hay radiotelescopios que son capaces de recibir las dos polarizaciones. Pero, para hacer eso, tiene que separar las polarizaciones con un orthomode transducer, que se llama, que también les voy a mostrar apenas lo pueda rescatar del cerro, porque es parte de la didáctica. Pero sucede, claro, uno puede separar las dos polarizaciones, pero cada una de las polarizaciones va a ser amplificada, va a ser mezclada, amplificada y detectada por separado. Entonces, para cada una de ellas, de las componentes de polarización, es válida esta fórmula de acá. De ahí sale el 1/2. Ahora, si la radiación, de hecho, no es incoherente, sino que es radiación polarizada, entonces este factor puede ser cualquier cosa entre 0 y 1. Dependiendo, y ahí va a necesitar el depolarizador para medir qué tanto reciben cada uno de los. Ahí va a necesitar un telescopio que tenga posibilidades de medir polarización.
Pero esto es válido entonces para una de las componentes de polarización. Ya. Entonces, sigamos avanzando haciendo aproximaciones. ¿Preguntas hasta acá? No. Ya, gracias. Entonces, si el brillo es uniforme sobre el cielo, Bennu de θ phi es simplemente Bennu. Entonces la potencia espectral va a ser un medio por A sub E, por Bennu, que sale de la integral porque es uniforme, por la doble integral sobre 4pi, es decir, sobre todo el cielo, de P sub n de θ phi de ómega. Y esta es la integral sobre el diagrama de difracción del telescopio. Entonces, esta integral uno la puede conocer, la puede derivar de su medición del diagrama de difracción, y es de extrema importancia en todas las mediciones radioastronómicas, y esa integral entonces se define como el beam solid angle, también el beam area y el pattern solid angle. Y se llama omega A, es igual a la integral sobre todo el cielo, P sub n de θ phi de omega. Esta es la normalización del diagrama de difracción, finalmente, de manera que uno le da un nombre y tiene que medirla, y tiene que conocerla para su telescopio. Entonces, reescribiendo la ecuación de la potencia espectral, para una antena real, la potencia espectral recibida de un cielo uniforme es omega nu, perdón, W nu chico es igual a 1 medio A sub E por B nu y por omega A. Entonces, esto se parece mucho a la función del plato, a lo primero que vimos, a la placa receptora, pero reemplazando las cantidades, por las cantidades definidas por nosotros. Y la potencia total, en el caso de brillo uniforme en frecuencia sobre el intervalo delta nu, va a ser ya en watts, la potencia total recibida, el joules por segundo, es la integral sobre la frecuencia de la potencia espectral, y es un medio A sub E por B por omega A y por delta nu. Entonces, al final se unió Matías Concho, ¿no? No. Ya. Entonces, ahora vamos a definir lo que se llama la temperatura de antena. ¿Cómo estamos en el tiempo? Ok. Ya. Esta es una cantidad que se usa todo el tiempo en radioastronomía, es una cantidad hiperimportante. Es una definición que tiene varias propiedades. Es una definición que es muy útil e ilustrativa. La temperatura de antena no es la temperatura física de la antena, no, sino que es la temperatura física de una resistencia equivalente, equivalent resistor, perdón, que ahí no se ve bien, a temperatura T, que produce la misma potencia espectral que aquella recibida por la antena. Entonces, en los tiempos pretéritos de la radioastronomía, uno medía una cantidad de radiación del cielo, y para ver cuánta radiación estaba midiendo tenía que compararla con algo. Entonces, ¿con qué se comparaba? Se comparaba con la potencia, el ruido térmico originado por un receptor, pero por una resistencia calentada a una cierta temperatura. Entonces calentaban la resistencia a diferentes temperaturas y les daba la resistencia, si uno la calienta a una temperatura T en Kelvin, le da una potencia espectral igual a KT. Y la potencia total en un intervalo de frecuencia delta nu va a ser KT delta nu, para esa resistencia a temperatura T. Entonces, la temperatura de antena
Si yo comparo, tengo una cierta cantidad de potencia que está llegando a mi telescopio. La comparo con la potencia originada por esta resistencia equivalente a temperatura T. Y cuando son iguales, entonces llamo T sub A a la temperatura del receptor equivalente. Es como cuando uno iba en tiempos pretéritos a comprar qué sé yo, a cualquier tienda a comprar. En otros tiempos se ponía una pesita, uno le pesaban el aceite, le pesaban la harina, le ponían el saquito de lo que fuera y unas pesitas para comparar, y lo que obtiene el peso, bueno, es del peso de la contraparte en la balanza. Es muy similar, es muy similar. Yo comparo la radiación recibida con la radiación originada por una resistencia a una temperatura T, y le llamo temperatura antena a la temperatura que tiene esa resistencia equivalente que produce la misma potencia. ¿Se entiende el concepto? ¿Alguna pregunta? Sí, sí, profe, pero no. Ahora, con antenas modernas, como que, ¿qué se hace? Claro, ¿Qué cumple las ahora es funciones? mucho, pero el concepto es muy útil. No se hace eso en este momento, ya no se usa, pero el concepto sí quedó. Y la temperatura de antena, su definición es la temperatura física de una resistencia equivalente, que produce la misma potencia. Esa definición quedó. ¿Y por qué quedó? Por lo siguiente. En ese sentido, se define, entonces, la definición de la temperatura de antena está en esta ecuación. K por T sub A, entonces, es la potencia espectral recibida por el telescopio, que ya la teníamos de antes. La potencia espectral está acá, un medio por aquí está, un medio a sub E por la integral de la radiación del cielo, multiplicada por la respuesta a la antena, pesada por la respuesta a la antena, y esa potencia espectral, entonces, ahora la vamos a llamar K por T sub A. Y esa es la temperatura de antena, y esa es la definición de la temperatura de antena. Por eso tiene una igualdad triple. ¿Qué sucede? Cuando uno hace con esta definición, es muy interesante porque la mayor cantidad de la radiación recibida del cielo es radiación de cuerpo negro. Ese es un cuerpo que no refleja nada, sino que y emite a una cierta temperatura. Digamos, si ese T sub S es T source. Un cuerpo negro que puede ser un pedazo de material absorbente, como van a ver en el telescopio, puede ser la cúpula del telescopio está forrada de un material absorbente, que es un cuerpo negro casi perfecto, pero la mayor cantidad de las fuentes astronómicas emiten radiación como un cuerpo negro. Si un cuerpo negro uno lo calienta a una cierta temperatura y emite radiación según una ley. Y la ley de radiación de cuerpo negro es esta. El brillo, como función de la frecuencia, en las unidades que le di de brillo, es 2h nu cubo sobre c cuadrado por 1 partido por e elevado a h nu sobre kt sub s menos 1. Este T sub s es la temperatura de la fuente. Entonces, una fuente, mientras más caliente, sucede que va a emitir más energía, y esto tiene un pic en frecuencia, y va a estar más hacia el azul. Una fuente a menor temperatura va emitiendo en el infrarrojo, etc. Pero bueno, estudien la ley, esto se llama la ley de Planck, ¿no? Y es la ley de radiación de cuerpo negro. Y la mayor parte una cantidad muy importante de las fuentes astronómicas que uno observa emiten como un cuerpo negro según esta ley de radiación. Ya. Esta ley de radiación, que es la ley de Planck, H es la constante de Planck y K aquí es la constante de Boltzmann. Entonces, en un cierto régimen, uno puede, esta función E elevado a H nu sobre Kt sub S, cuando H nu es mucho más pequeño que Kt sub S, que se llama el régimen de Rayleigh-Jeans.
Esto es la frecuencia esto es la energía de un fotón, esto es la energía térmica de las moléculas o átomos que están chocando y que están produciendo estos fotones. Entonces, cuando la energía de los fotones es mucho menor que la energía térmica, uno puede desarrollar esta función E elevado a h nu sobre kt, la puede desarrollar como una serie de Taylor, y se queda con 1 más h nu sobre kt, y se queda con el primer término nomás. ¿Ah? Entonces aquí tenemos 1 más h nu sobre kt menos 1, lo que va a quedar es h nu sobre kt en el denominador, es decir, kt sobre h nu en el numerador. Y con kt sobre h nu en el denominador, en el numerador, que es lo que le queda, puede reducir esto a la expresión b nu igual 2 kt sub s sobre lambda cuadrado, donde lambda es c sobre nu, la longitud de onda. Esto es bastante simple, lo pueden reproducir ustedes. ¿Alguna pregunta a este respecto? Ya. Entonces, la ley para la radiación, entonces va a ser, para un cuerpo negro en el régimen de Rayleigh-Jeans, va a ser b nu igual 2 kt sub s sobre lambda cuadrado. Entonces vamos a reemplazar esto, este b nu, lo vamos a reemplazar en la fórmula para la temperatura de antena, en la expresión para la temperatura de antena. Y vamos a ver qué es lo que ocurre cuando tenemos ese cuerpo negro. Reemplazando entonces en la ecuación 9, para brillo uniforme, y la fuente cubriendo todo el área del BIM, es kt sub a es un medio a sub b, la doble integral, 2kt sobre lambda cuadrado, que era la expresión para b nu, por p sub n de teta phi. Entonces, como esto no depende del ángulo en el cielo, lo puedo sacar. Y me queda un medio a sub b, 2kt sobre lambda cuadrado, por la doble integral p sub n de teta phi de omega, que esto tiene un nombre, lo llamamos omega A, es el beam angle, o el beam pattern area. Entonces, reduciendo finalmente el 2 con un medio a sub b omega A, lo que me queda es que la temperatura de antena medida por el telescopio es igual a la temperatura física de la fuente, que está emitiendo como un cuerpo negro en el régimen de Rayleigh-Jeans, multiplicado por este término a sub e omega A sobre lambda cuadrado. Y esta es la temperatura medida ya. Si yo conozco esta sub e omega A sobre lambda cuadrado, puedo conocer T sub S. Pero sucede que, no es mágicamente, sino que es por construcción, sucede que A sub e omega A es igual a lambda cuadrado. A sub e y omega A son propiedades físicas propiedades geométricas del telescopio. Esta es la eficiencia de apertura, y esto es el ángulo el ángulo sólido del pattern, y esto es igual a lambda cuadrado. ¿Y por qué depende de lambda? Porque recuerden que la eficiencia de apertura dependía de la longitud de onda, y cuando la longitud de onda aumentaba mucho, se disminuía mucho, se aumentaba la frecuencia, la eficiencia de apertura sigue siendo cada vez más pequeña. Entonces esto intuitivamente es correcto. Sin embargo, antes de seguir adelante, vamos a hacer una prueba de plausibilidad de este argumento. Esto está bien hecho en el libro del Tools of Radio Astronomy. Entonces, si A sub e omega A es lambda cuadrado, la temperatura, sucede que el corolario, que es la parte más importante, y por la cual se sigue usando la temperatura de antena, o se usa para describir la radiación recibida por un telescopio, la temperatura de antena es la temperatura física de un cuerpo que cubre totalmente el área del BIM, que emite como un cuerpo negro en el régimen de Rayleigh-Jeans. Esto es súper importante, y esto es pregunta de examen. Eso es la temperatura de antena. Y esta es la temperatura. Entonces es muy conveniente, porque uno mide la temperatura de antena, y en el caso físico, en que esta fuente
emite como un cuerpo negro, está observando gas, por ejemplo, que no son fenómenos relativistas ni nada que sea no térmico. Entonces se llama radiación térmica. La radiación como de cuerpo negro se llama radiación térmica. Entonces inmediatamente a tener la temperatura de la fuente, provisto que bueno, hay mucho más detalle después que dependen de la estructura de la fuente, si la fuente es ópticamente gruesa, ópticamente delgada, pero nosotros no vamos a entrar en eso porque estamos viendo realmente solamente los fundamentos. Entonces, esto es lo importante. Yo puedo saber la temperatura de mi fuente, física de la fuente que está emitiendo, mediante la medición de la temperatura de antena. Y ese es el corolario que quiero llegar. Entonces, vamos a probar esto también es importante. T sub A igual a T sub S. Esto es descriptivo. En general, para radiación de cuerpo negro, teníamos que K sub A es un medio sub E, 2 K sub S. Reemplazamos aquí la función de brillo por un cuerpo negro. Esto ya lo hicimos. Entonces, T sub A es a sub E sobre lambda cuadrado por... Ya saco todos los términos para afuera. Se me va el 2... se me da el K con el K del otro lado, el 1 medio con el 2. Y a su vez, si a su vez omega A es lambda cuadrado, como lo dije recién, entonces a su vez es lambda cuadrado sobre omega A. Entonces reemplazo lambda cuadrado sobre omega A, y lo que me queda es la fórmula específica. T sub A, la temperatura de antena, es 1 partido por omega A, por la integral sobre todo el cielo, de T sub S, de teta phi, que esto es la fuente, la temperatura física de la fuente, que es un cuerpo negro, por el diagrama de difracción de la antena, y todo integrado. Entonces, en realidad, es un promedio sobre el beam del telescopio de la temperatura de la fuente, y todo normalizado, pesado por la función de distribución de brillo del telescopio, y pesado por la normalización del ángulo sólido. Entonces, esto estéticamente es lo que más enseña. Esto es intuitivo y es lo que quiero que se queden finalmente. Entonces, la temperatura de antena es el promedio sobre el beam de la antena, de la temperatura, de la distribución de temperatura de la fuente, pesada por la respuesta de la antena. Entonces, para terminar, me quedan dos cosas. Me queda primero probar que omega A sub E igual lambda cuadrado. Y después describir la experiencia práctica que vamos a realizar a continuación. Entonces vamos a asumir que tenemos una antena. Aquí tengo una antena. En una envoltura de cuerpo, un black body cavity, que se llama enclosure. Tenemos una esfera hueca. Esto es un experimento imaginado. Una esfera hueca que está cubierta por dentro con material black body de cuerpo negro, que es totalmente absorbente, no refleja nada. Y todo está en equilibrio de temperatura T. Tengo la antena, mi telescopio completo en esta envolvente de cuerpo negro a temperatura T. Entonces esta antena está emitiendo por y esta antena está conectada a una resistencia también a temperatura T que está emitiendo. Entonces la antena está emitiendo radiación y recibiendo radiación. Entonces, en el equilibrio termodinámico, la potencia recibida tiene que ser igual a la potencia emitida. Veamos cuál es la potencia recibida. La potencia espectral recibida, que es K por T sub A por definición, donde T sub A es la temperatura de antena, es igual a K por, como lo vimos recién, lo derivamos por la temperatura de la fuente, que cubre todo el pattern de la antena, a su vez omega A sobre lambda cuadrado, que es lo que queremos demostrar que es 1. Mientras que la potencia espectral emitida desde la resistencia y propagada por la antena, el ruido térmico, es W chico emitido, es K por T sub S, porque eso es lo que es la potencia espectral emitida por una resistencia a temperatura T sub S.
Entonces, en el equilibrio termodinámico, la potencia espectral emitida tiene que ser igual a la potencia espectral recibida en un sistema cerrado. No hay pérdida. W recibido igual a W emitido. Entonces, K por T sub S es recibido, es a su vez omega A partido por lambda cuadrado, va a ser igual a la potencia emitida, que es K por T sub S. Entonces, esto es un poquito pisarse la cola porque proviene de las definiciones, pero es un argumento de plausibilidad. Entonces, si la potencia emitida, perdón, recibida es igual a la potencia emitida, tiene que darse que esto que está acá es igual a 1, es decir, a su vez omega A igual lambda cuadrado. Ahora nosotros, aquí viene la parte más espeluznante de la demostración. Nosotros hicimos esto solamente para un cuerpo negro, un mecanismo de emisión de cuerpo negro en el régimen de Rayleigh-Jeans. Es decir, estrictamente es válido para ese régimen, esta demostración. Sin embargo, a su vez y omega A son propiedades que dependen solo de la geometría de la antena y no de la fuente. Esto yo lo mido. La eficiencia va a ser igual para cualquier fuente, solamente depende de la longitud de onda. Y el ángulo sólido, el ángulo del beam también va a ser el mismo, independiente de la fuente. No tiene por qué la fuente decir cómo se porta mi telescopio, geométricamente. Por lo tanto, uno puede extrapolar que la prueba es válida para cualquier mecanismo de radiación, no solamente radiación de cuerpo negro. Ese es el argumento y eso es lo que uno usa. Como les digo, hay una definición bastante más elaborada y compleja en el Tools of Radio Astronomy, pero con esta yo me quedo porque pienso que es suficiente. Ya, me queda entonces solamente 7 minutos en los cuales voy a explicar la experiencia práctica que va a mostrar Pablo Astudillo. Aquí. Hola. Ya. Hola Pablo, ¿qué tal? Ya, entonces voy a pasar a explicar la experiencia. Hay dos cantidades, para calibrar una observación astronómica hay dos cantidades importantes. La calibración del telescopio, yo quiero saber, mi telescopio como está vivo, hay corrientes que circulan dentro del receptor, hay todo tipo de cosas que están pasando y está generando emisión propia. Es como un estadio donde hay un partido de fútbol, aparte del fútbol está todo el público que hace ruido, que no se puede escuchar todo porque hay ruido de fondo. Y ese ruido de fondo que produce el receptor del telescopio, hay que medirlo. El otro es el ruido que produce la atmósfera, pero primero vamos a explicar el del telescopio. Supongamos que el receptor tiene un ruido característico, una temperatura de ruido característico T sub R, que vamos a llamar. Que eso es también la resistencia equivalente, una que produce ese ruido. Entonces lo va a llamar a eso T sub R, en el sentido de la equivalencia. Y ganancia G sub R. Esas son las dos cosas que definen el receptor de mi telescopio. Porque digamos, el telescopio capta la luz, la refleja en el primario y el secundario al Horn, se concentra y de ahí pasa a ser amplificado para que exista una ganancia. Y aparte de la amplificación que produce el receptor, que está detrás de la bocina, ese receptor tiene una temperatura de ruido T sub R. Entonces, vamos a poner una carga a temperatura ambiente, que vamos a llamar T-hot, en el frente de la antena de la bocina del telescopio. O sea, vamos a reemplazar el primario y el secundario por una carguita, que ustedes van a ver cómo se pone, a temperatura ambiente delante del horn que capta toda la radiación. Entonces, la potencia espectral detectada en esas circunstancias por el telescopio, por el receptor, va a ser W hot, chica, esta potencia espectral, watts por hertz, con una carga caliente, y eso va a ser primero G sub R, que es la ganancia del receptor, por K, y por T sub R, que es la temperatura de ruido del receptor mismo, es decir, la potencia que está autogenerando el propio receptor y contra la cual tiene que luchar la señal astronómica para poder ser detectada. Más G sub R, la ganancia por K y por la temperatura hot, ¿no? Que es la fuente que tengo delante. Entonces aquí tengo que la potencia espectral recibida se
a la carga que le estoy poniendo a temperatura ambiente más la potencia generada por el propio receptor. Por otra parte, para una fuente fría, for a cold load, que la enfriamos a temperatura de nitrógeno líquido, que son 77 grados Kelvin, y eso vertiendo nitrógeno líquido en un baldecito, mojando la carga y poniéndola delante de la bocina del receptor. Va a ser ahora W cold, potencia espectral con una fuente fría, la misma temperatura de ruido, porque la temperatura del ruido del receptor no depende no depende para nada de la carga que tenga delante, ¿no? Este término sí que depende de la carga que tiene delante, que ahora es G del receptor por K, la constante de Boltzmann, y por T sub C, que es la temperatura cold, ¿no? Ya. Entonces vamos a definir, para encontrar T sub R, vamos a dividir WH por WC. A eso le vamos a llamar Y factor. Y es un término medido, esto se mide. Porque yo mido esta potencia y mido esta potencia. Y esto va a ser entonces, desde el punto de vista teórico, T sub R más T sub H, partido por T sub R más T sub C. Y las constantes se van. Yo despejo esto, me va a quedar que la temperatura de ruido del receptor va a ser igual a T hot, que conozco, menos Y T cold, donde Y lo medí, partido por Y menos 1. Y esta es la expresión, esto me da la temperatura de ruido del receptor. Fíjense bien que si Y aquí es 1, la temperatura de ruido es infinito. ¿Qué significa que Y sea 1? Que Y sea 1 significa que el receptor le da lo mismo tener una fuente caliente que una fuente fría adelante. Eso quiere decir que el receptor está ciego, que no puede distinguir entre dos fuentes a distintas temperaturas, menos va a poder distinguir entre dos fuentes astronómicas que están a temperaturas muy, muy distintas por muy poquito, entonces no va a tener ninguna sensitividad. Entonces un factor Y razonable para el tipo de radiación que recibimos nosotros es del orden de 2, ¿no? Entonces para un mayor, mientras más grande sea Y, menor es la temperatura de ruido y el receptor es más sensitivo, más sensitivo. Ya, preguntas acá porque aquí vamos a terminar y vamos a empezar la experiencia práctica. ¿Tienen preguntas, oye? Yo no. Ya. Alguien con uno que conteste que no, está bien, porque así ya sé por lo menos me están escuchando. Yo no tengo preguntas. Bien, entonces ahora vamos a hacer vamos a hacer la experiencia práctica que va a presentar Pablo. Voy a dejar de compartir. Y ahora Pablo puede compartir su video. Ok. ¿Ahí se ve? Sí, perfecto. ¿Sí? Ah, ya, ok. Bueno, pues el procedimiento para hacer la medición de temperatura de ruido. Ahí están las dos cargas que el profe comentó para las dos temperaturas. Las cargas son básicamente, en este caso están hechos de madera, pero tienen la superficie, ese material azul que se ve es un absorbente electromagnético que se usa para absorber reflexiones que se producen entre la antena y la carga misma, ¿ya? Si uno no pone eso, perfecto. se genera una onda estacionaria, claro. Y por supuesto así usamos nitrógeno líquido para la carga fría. El nitrógeno líquido está a 77 Kelvin. Para este tipo de pruebas siempre lo mejor es tener grandes diferencias de temperatura, y como el nitrógeno líquido es relativamente fácil de obtener, es una buena opción, bastante usada. En el caso de este telescopio, como es pequeño,
ahí lo ven, uno tiene que ir y subir y poner manualmente las cargas frente a la antena. La antena Horn que mencionó el profe está dentro de ese hoyo, está detrás del plato, entonces hay que meter las cargas por ese hoyo, digamos, hasta acercarse al Horn. Y así se hace, se pone una carga, después se pone la otra y se registran las potencias. Aquí tenemos la grabación de un computador que que está midiendo la lectura de la potencia del receptor de forma analógica. Tomamos una muestra de la señal del receptor y lo pasamos a un dispositivo que se llama Power Meter, que da la potencia integrada en un ancho de banda, ¿ya? Y bueno, las unidades son dBm, son una escala logarítmica de potencia que se usa harto en telecomunicaciones especialmente. ¿Por qué logarítmico? Porque es muy fácil, es muy típico obtener ganancias de cientos de veces. Uno puede amplificar cientos de veces la señal o atenuar un 1% de la señal, y al final es mucho más fácil sumar todas estas ganancias en logarítmicas que andar multiplicando y llevando a la cuenta el cálculo mental. Entonces ahí empezó a hacerse más negativo la lectura en dBm. Eso significa que bajó la potencia, porque ahí puse la carga fría, ¿ya? Esperamos que se estabilizó un poco la señal, y bueno, luego uno retira la carga fría y vuelve a subir la potencia. Y ahí con esos dos valores ya puedo calcular la potencia de la temperatura de ruido del receptor. Aquí estamos viendo el monitor del PC de control del telescopio, y está abierto el software de control del telescopio. Son tres ventanas. A la derecha está el terminal donde se ingresan los comandos de manera manual, digamos, por teclado, quiero decir. Y arriba a la izquierda tenemos el monitor donde se muestran o las variables más relevantes de estado del telescopio, dónde está apuntando, las coordenadas de la fuente que uno está buscando, la frecuencia que uno está observando, y también muchos parámetros de calibración. Entonces, en este caso, ingresamos la rutina de calibración, que es HCT por Hot-Colter, y bueno, pues el sistema se queda esperando a que uno vaya, se ponga frente al telescopio y ponga la carga. Hay una botonera, en el caso del telescopio, que al presionarlo, el telescopio registra la medida, para coordinarlos con el sistema. Bueno, ahí me demoro un poco en subir al telescopio y poner la carga, y ahí mide, y ahí tenemos el primer resultado, que es lo que se ve aquí es el espectro de la señal. Esto es una forma distinta de medir porque el telescopio tiene un espectrómetro, nos da la transformada de Fourier de la señal, digamos, y nos da la potencia por frecuencia, digamos, por componente de frecuencia de la señal. Entonces, vemos aquí, bueno, que por distintas razones no es plana. Hay canales que tienen más potencia que otras, pero eso es parte del instrumento. No tiene que ver con la medición en sí. Estas unidades podrían pensar estas son lineales, digamos. Uno podría pensar que son watts, pero la verdad es que como este sistema es digital, uno pierde la sensación de dimensión física acá, pero es potencia lineal. Eso es lo relevante.
Bueno, el sistema toma esos datos, los almacena y luego espera a que uno ponga la carga caliente y con las fotoneras tomas las medidas. No se nota mucho porque lo único que cambió fue la escala, pero si se dieron cuenta, tiene menos potencia, que en la misma forma de la curva, pero la escala cambió. Y luego ahí el telescopio con esas dos hace el método del Y-factor, pero por canal. ¿Ya? No es lo mismo que lo que hicimos la otra vez, que vimos la potencia por banda que nos da que podemos obtener con el telescopio, y tenemos esos dos números nomás. Aquí calcula, tiene potencia hot y potencia cold para cada componente de frecuencia. Entonces puede calcular la temperatura de ruido para cada componente de frecuencia y después promedia para obtener el valor utilizado para los cálculos subsiguientes de escala de temperatura y todo eso. En este caso obtuvimos 150 Kelvin. Y con eso eso completa, digamos, la medición. Se hace, en términos de operación, se hace constantemente, no porque uno espere que cambie mucho ese valor, pero sí porque nos da tenemos que saber constantemente cuál es el estado del receptor. Si hay un cambio ahí, generalmente son malas noticias, pero siempre estar pendiente de cuál es. Bueno, no sé si se me olvida algo, profe. No, bueno, decirles que ustedes van a recibir dos datos, que es la potencia medida para la carga fría y la potencia medida para la carga caliente. Son dos números. Los van a recibir en dBm, pero el ideal es que lo transformen para poder calcular el factor Y, tienen que pasarlo a una escala lineal, para lo cual tienen que averiguar qué es lo que es la unidad dBm. Eso es una cosa. Y con esos dos números calculan el factor Y y calculan la temperatura de ruido del telescopio. Lo que les mostró Pablo sobre cómo lo hace el computador del telescopio para todo el espectro, porque los números que van a recibir ustedes cada uno es un número promedio sobre toda la banda que uno detecta. En cambio, lo que el telescopio hace se calcula muchos números, uno para cada pedacito de banda, que es mucho más complejo. Y lo calcula para cada uno de las secciones de mi banda detectada. Ustedes van a recibir solamente dos números, que son los promedios sobre la banda con la fuente fría y con la fuente caliente. Y con eso es la primera pregunta de la tarea, que pueden ustedes consultarla con el profesor auxiliar que está presente acá también, por la página, por UCurso, o por como quieran comunicarse. ¿Eso es? ¿Alguna pregunta? Profe, Dígame. ¿a qué conclusión se llega cuando se reciben 250 Kelvin en el experimento? O sea, ¿qué Bueno, la significa ese conclusión número? es que es la mejor temperatura de ruido que hemos medido. Estamos en el punto mejor de la existencia del telescopio, ya, porque durante 10 años se le han hecho todo tipo de cambios y avances al telescopio. Se le hizo un receptor completamente nuevo. Se le separaron las bandas laterales. Bueno, eso es algo que van a comprender más adelante, pero lo cual baja el ruido a la mitad, básicamente. Y bueno, han sido sujetos de, ¿cuántas son? Ya 3 tesis de doctorado en ingeniería eléctrica, la modelación de ese telescopio, o la remodelación, la modernización del receptor del telescopio. Ha sido 3 tesis de doctorado y por lo menos 3 memorias de título también de ingeniería eléctrica. Y lo otro es que esa temperatura de ruido, 150 Kelvin, para un receptor funcionando del tipo de receptor que tiene con un amplificador HEMT, funcionando a temperatura de nitrógeno, pienso que está, si no es el mejor en este momento, está muy cerca de serlo. Y es el único receptor que tiene separación de banda, cosa que les voy a explicar un poquito más adelante, pero pueden verla si quieren googlear, en el cielo, que está observando con separación de banda en el cielo. Eso, o sea, es una muy excelente temperatura de ruido si uno lo compara con sus congéneres.
la temperatura de ruido que teníamos antes para trabajar era antes de las remodelaciones. Estamos hablando del orden de, en el mejor de los casos, 400 Kelvin. Eso. ¿Más preguntas, comentarios? Yo quería consultar que Pablo, mencionabas que en el caso de este, que es un radiotelescopio pequeño, se pone la carga como dentro, como muy cerca. En el caso de un radiotelescopio grande, ¿qué se hace? ¿Te están preguntando a ti, parece, Pablo? Ah, ok. Ya, sí. Hay distintas formas de hacerlo. Uno puede hacer un sistema automatizado, pero claro, pues requiere enfriar una carga y mantener nitrógeno líquido en el telescopio, una carga fría. También hay otras cosas que se hacen que son un poquito más sofisticadas, que es utilizar un diodo de ruido, que es básicamente ponerle algo que emita una señal ruidosa, digamos, que tenga un espectro adecuado, en vez de poner un cuerpo negro. Pero claro, pues efectivamente, si lo hace con un cuerpo negro, necesitas tener algo que se enfría a 77 kelvins en el telescopio. Sí, pero generalmente son sistemas automatizados, porque tú no te puedes subir con tu baldecito, bueno, 10 metros cada vez con la escalera, bueno, y meterle la carga. Tiene que ser, las dos cargas tienen que estar automatizadas, aparecen y desaparecen delante de la bocina, sea el tipo de carga que sea, diodos, carga a distinta temperatura, pero eso ya tiene que ser automatizado, ¿no? Para eso, Claro, cuando sí. se utiliza un dispositivo que no sea carga a distinta temperatura, me imagino que depende de todas maneras las frecuencias que mide el receptor. eh, digamos, la fuente se limita, basta con que emita en las frecuencias que recibe el receptor. Sí, yo creo que sí, por lógica tendría que ser así, porque a frecuencias que no mide el receptor, ¿para qué? No, si fuera un diodo, un emisor tendría que estar centrado en las frecuencias que queremos medir, que nos interesan. Para ser un poco más específico, si quieres saber como la mecánica, lo que se usa en varios setups es tener este cuerpo negro a 77 Kelvin y una carga a 300 Kelvin, y después con un espejo que se mueve con un motor, tú puedes hacer que el telescopio vea la carga fría o la carga caliente, y es una manera de automatizar el sistema. Es una manera de hacerlo. Ya, gracias. Okay. Ya, entonces, más preguntas porque si no ya vamos a terminar la clase y la auxiliar. ¿No? Profe, Dígame. yo tengo una duda. Una vez que nosotros tenemos esa temperatura de ruido, o sea, me imagino que siempre tenemos que utilizarla como para sacar la temperatura de la fuente. Entonces, ¿siempre adopta como esa forma que estaba como en el apunte? La temperatura de ruido describe la emisión que tenemos de parte del telescopio, ¿eh? Entonces, ¿qué sucede? Uno tiene una señal astronómica. Por otra parte, tiene la atmósfera, que también está emitiendo y absorbiendo, que tiene que tomarla en cuenta y calibrarla. Y después tiene el telescopio mismo, que también está emitiendo ruido y tiene que calibrar ese ruido. Entonces, la señal del cielo va a competir con la emisión de la atmósfera y la emisión y la autoemisión del telescopio, ¿no? El ruido atmosférico y el ruido del telescopio. Y la cantidad de tiempo que uno tiene que invertir para detectar una señal astronómica va a depender de la temperatura de ruido del telescopio y de la temperatura de ruido de la atmósfera. La próxima clase vamos a ver la temperatura, cómo se calibra la atmósfera y finalmente cómo se calcula el tiempo que uno tiene que invertir observando la fuente para poder pasar por encima del, digamos que la integración, para poder detectarla. ¿Y por qué así? Porque la fuente está todo el tiempo presente.
En cambio, el ruido que produce el receptor y que produce la atmósfera, siendo aleatorio, si uno integra suficiente tiempo, ese ruido va a ir bajando en el tiempo, como les voy a explicar en la próxima clase. La emisión del ruido se va a ir cancelando en la medida que uno espera suficientemente tiempo. Sin embargo, la emisión de la fuente no. La emisión de la fuente siempre permanece igual porque es una fuente astronómica. Entonces uno tiene que invertir una cierta cantidad de tiempo a que el ruido se haga suficientemente bajo para que la señal sea detectable. Y ese tiempo que tiene que invertir va a depender del ruido del telescopio y del ruido de la atmósfera. Mientras mayor sea el ruido del telescopio y de la atmósfera, más tiempo va a tener que invertir. Entonces, eso es lo que vamos a derivar durante la próxima clase. Ya. Gracias. ¿De qué? Profe, le quería comentar algo ahí. ¿Con los alumnos? No, desde ahí. ¿Ah? Ya sí, no me voy, pero todavía no estamos, todavía estamos en la clase. Listo, jóvenes. Muchas gracias por su atención y por asistir en estas condiciones que tenemos que no son fáciles. Y bueno, los deseo lo mejor, cuídense mucho y manténganse sanos. Chao, profe. Chao, chao, chao. Gracias. Sí. Chao, profe. Chao, Pablo. Chao, chao. Profe, quería ver una cosa. Sí, no, hay que esperar a que salgan los alumnos. Ok. Vengo acá. Ya, están todos afuera. Sí, sí, ahí sí. Es una cosa pequeña que Ricardo Finger nos enseñó un truco con Zoom, que no sé si lo sabe, que uno puede rayar sobre lo que uno está compartiendo.